Europa, principios del siglo XX. Las tensiones entre potencias están al máximo. Las alianzas militares se fortalecen y la guerra parece inevitable. En el centro de todo, un hombre serio, calculador y decidido, Raymond Poincaré, presidente de Francia en los años más críticos de su historia. Muchos lo vieron como un líder patriótico, otros como alguien que no hizo lo suficiente para evitar la Primera Guerra Mundial. Esta es la historia de cómo Poincaré, con su amor por Francia y su odio hacia Alemania, se convirtió en una pieza clave en el conflicto que cambiaría el mundo. Raymond Poincaré nació en 1860 en la región de Lorena, un lugar que marcaría su vida para siempre. Su infancia transcurrió en medio de un gran resentimiento nacional. Tras la guerra franco-prusiana de 1870, Francia había perdido Alsacia y Lorena a manos de Alemania. Desde joven, Poincaré sintió el deseo de recuperar ese territorio perdido. Se convirtió en abogado, luego en político, y rápidamente ascendió en el gobierno francés. Su reputación creció gracias a su inteligencia, disciplina y su férreo nacionalismo. Para 1912 fue elegido presidente de Francia con una idea muy clara en mente: preparar a Francia para una posible guerra contra Alemania. Poincaré sabía que Francia no podía enfrentar sola a Alemania. Por eso, reforzó la Triple Entente, una alianza con Rusia y el Reino Unido. Quería que Francia estuviera lista para cualquier conflicto, y para ello fortaleció el ejército y la economía del país. En julio de 1914, cuando el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria encendió la crisis diplomática, Poincaré estaba en Rusia en una visita oficial. Allí, reafirmó su apoyo al zar Nicolás II. Cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, Poincaré sabía que el conflicto se expandiría rápidamente. Cuando Rusia comenzó a movilizar su ejército en apoyo a Serbia, Alemania le declaró la guerra. Francia, como aliada de Rusia, estaba en una posición delicada. Poincaré intentó mantener la calma diplomática, pero no tenía muchas opciones. El 3 de agosto de 1914, Alemania le declaró la guerra a Francia. Al día siguiente, las tropas alemanas invadieron Bélgica para llegar a Francia, lo que llevó al Reino Unido a unirse al conflicto. La Primera Guerra Mundial había comenzado. Durante la guerra, Poincaré trabajó junto con el primer ministro y los líderes militares para mantener la resistencia francesa. Su espíritu patriótico y su odio hacia Alemania lo hicieron un símbolo de la lucha nacional. Sin embargo, el conflicto fue devastador. Millones de soldados murieron en las trincheras y Francia sufrió pérdidas económicas y humanas terribles. Poincaré enfrentó críticas, pero se mantuvo firme en su objetivo. Francia debía vencer, sin importar el costo. En 1918, tras 4 años de guerra, la Triple Entente logró derrotar a Alemania. Poincaré apoyó un castigo severo para los alemanes, y el Tratado de Versalles de 1919 impuso duras sanciones económicas y militares a Alemania. Para Poincaré, esto era justicia. Francia recuperó Alsacia y Lorena y Alemania quedó debilitada. Pero lo que parecía una victoria, con el tiempo se convirtió en un problema. Las sanciones impuestas en Versalles crearon un resentimiento en Alemania que, años después, ayudaría a la llegada de Adolf Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Raymond Poincaré dejó la presidencia en 1920, pero siguió en la política francesa durante varios años más. Murió en 1934, viendo un mundo que aún sufría las consecuencias de la guerra que él ayudó a iniciar. ¿Fue un héroe que defendió a Francia o un político que no hizo lo suficiente para evitar la guerra?
La historia tiene su propio juicio. Pero lo cierto es que su liderazgo dejó una marca en Europa que aún se siente hasta el día de hoy. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y picarle a la campanita para no perderte ninguna historia épica en el canal.